Bien, ahora que hemos aprendido a reformar, otra de las cosas que debemos saber son los ángulos. Los ángulos en una figura son determinantes para ver cómo se terminarían o cómo quedarían acabados. Voy a darle unos pequeños ejemplos a ver si logran entenderme un poquito para que ustedes puedan aplicarlo también en los trabajos que vayan a hacer. Aquí tengo una serie de crayolas, una especie de lápiz, ¿no? O lapiceros o plumones de colores, y cada uno de ellos tiene un ángulo en específico. ¿Se recuerdan cómo podríamos modificar el ángulo? Claro que sí. Seleccionamos primero una figura y luego recurrimos a la opción de reformar. En reformar nosotros podíamos observar en la tercera opción, perdón, lo que es el ángulo, el sentido de la puntada. Yo podía colocarlo hacia un lado o hacia el otro. Pero ¿qué ocurre si yo coloco el ángulo en 90 en una figura que tiene precisamente 90? Lo que va a ocurrir es que la puntada va a desaparecer porque es demasiado largo en cuanto a su longitud o en la medida. La máquina tendría que, en este caso la bordadora que tengamos, tendría que bordar desde la punta hasta la parte superior, y eso estaría muy mal, ¿verdad? Para que un ángulo esté correctamente colocado, y esta es la ley de los ángulos, tiene que ir en el lado más corto de la figura, y de esa forma la figura va a tomar textura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente lo vamos a repetir. El ángulo de una figura, voy a reformar aquí haciendo clic en el límite, tiene que estar en el lado más corto de esa misma figura. Y de esta forma nosotros podemos seleccionar y saltar de figura en figura y modificando cada ángulo. Entonces, no es lo mismo que borde así, en este lado inclinado, que borde así, porque no solamente va a quedar mejor el bordado si tiene el ángulo en el lado más corto, sino que se ve mejor en el efecto 3D. El terminado o la bordadora la va a hacer mucho más rápido porque el sentido de la puntada es más corta, entonces va a bordar también con mucho mayor precisión. Entonces, si queremos un buen trabajo, es muy importante que le demos el ángulo en el lado más corto de la figura. Esto lo voy a dejar como tarea para que ustedes puedan ir modificando el ángulo en estas figuras. Pero vamos más allá. El ángulo de una figura siempre va en el lado más corto. Pero ¿qué ocurre con una figura que tiene dos lados diferentes? Si yo quiero que el lado más corto, por ejemplo, sea la parte de abajo, deseo que el ángulo esté en 90. Más o menos ahí. Se ve muy bonito en la parte de abajo, pero la parte de arriba se ve muy alargada. Y si yo quiero que la parte de arriba tenga el ángulo 0 para que se vea bonito, en la parte de abajo se ve demasiado alargada. Quiere decir que esta figura no puede tener un solo ángulo, sino que tiene que tener varios ángulos. Y para poder crear varios ángulos en una figura, hay que primero seleccionar la figura, como la tenemos ahora. Y lo que tenemos que hacer, acá lo voy a duplicar para poder hacer una comparación. Tenemos que hacerle a esta figura varios ángulos de puntada. Y para eso vamos a recurrir a la tercera herramienta que les voy a enseñar. Se llama ángulos de puntada, o entre paréntesis, control más H. Ahí lo podemos leer. Una vez que hemos seleccionado la figura, podemos pinchar sobre ángulos de puntada. Y en este caso nos pide que creemos varios ángulos. Para crear un ángulo siempre hay que rodear la figura de un extremo a otro. Por ejemplo, de un lado hacia el otro. Y he creado el primer ángulo. Y puedes crear todos los ángulos necesarios. En este caso necesito uno para este lado en el sentido más corto y otro para el lado de aquí en ángulo 90 para la parte de abajo, que es el lado más corto. Y presionamos Enter, que es el botón más grande del teclado, para aceptar la reforma. Esto nos va a llevar directamente a la herramienta de reformar, pero si gustan, simplemente presionan el teclado de escape para salir de la reforma. Y es así como yo genero ángulos en una figura. Nuevamente, vamos a hacerlo otra vez. Seleccionamos la figura, pinchamos sobre ángulos de puntada y establecemos los ángulos necesarios para cada figura. De esta manera, para que la puntada no quede hacia el lado más largo. Y así, presionando escape, podemos observar cómo toma textura. Entonces, cada vez que nosotros vamos a crear una figura, cual sea la forma que tenga, este va a tener un ángulo correcto. Y esto es mucho más notorio si utilizamos el relleno Plumetis. Así que el ángulo es muy importante. Yo les voy a dejar una serie de figuras aquí como tarea para que ustedes puedan establecer el ángulo en dichas figuras. Espero que resuelvan bien la tarea y si no pueden entender alguno de estos pasos pueden volver a ver el video o preguntarme directamente a mí cómo resolverlo. Bien, entonces, cada figura tiene un ángulo correcto y si la figura tiene varios sentidos debemos de colocarle ángulos de puntada que se encuentran en la tercera posición o presionando control más H. Hasta el próximo video.